Aquí tenemos la pieza que según los historiadores del arte coinciden, es la obra más antigua que se plasmó en las artes en Puerto Rico. Cuando se le habla a la gente de que esta es probablemente una de las pinturas más antiguas del mundo colonial, ¿verdad?, la gente se estremece en cierta manera de reconocer que tenemos una cultura que data de siglos. Por más de 300 años se mantuvo en la oscuridad. Es un anónimo, no se sabe quién lo pudo haber hecho, pero estamos hablando de Pedro González Telmo, mejor conocido como San Telmo. Se especula que un fraile dominico cerca del 1600 pintó esta pintura mural. Los frailes dominicos son encomendados con llevar la palabra de Dios, son la orden de los predicadores. Y vienen al Nuevo Mundo con la encomienda de poder llevarle a las comunidades locales, ¿verdad?, el Evangelio. Por lo que se plantean de por sí una iglesia grande, una iglesia de gran escala. Esta es una de la primera pieza de arte europeo con el concepto europeo plasmada en una pared, en una pintura parietal, aquí en la iglesia de San José. Esta iglesia es la que resguarda una misteriosa figura enmarcada en un antiguo fresco. La creación en este nicho, adornado por azulejos a su alrededor, con flores en la base que sostiene el santo. Esto es único. Esto es parte de lo que es la primera muestra del primer museo en Puerto Rico. Una figura que, según la historia, era venerada por navegantes europeos quienes le pedían auxilio en el mar. Un culto que llegó a la isla borinqueña para el siglo XVI y que hoy se conserva en esta pintura magistral. ¿De qué se trata? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué representa para Puerto Rico? Hoy le seguimos el paso a San Telmo, una figura escondida en el tiempo. Adentrarse en la ciudad amurallada del Viejo San Juan y pasear por las antiguas calles adoquinadas es transportarse en un viaje ineludible al pasado. Sus rincones y la arquitectura colonial que embellecen la zona histórica invitan a retroceder en el tiempo. Al subir por los empinados y estrechos callejones justo en la zona alta de la isleta, es inevitable detenerse ante los pies de este templo, considerado por muchos como la segunda iglesia más antigua de las Américas, que aún está en pie. Sí, San José, y si no fuese la segunda, es ciertamente de las más antiguas y tiene el gran privilegio de mantenerse en pie, muy parecido a lo que era. La iglesia de Santo Tomás de Aquino, conocida ahora como San José, inició su construcción en 1532 junto al convento de la Orden de Predicadores, luego de que llegara a San Juan de Puerto Rico el primer grupo de frailes dominicos en 1510. Ya para el 1522 comenzaron la construcción del entonces convento de San Tomás, que eventualmente fungiría como un centro de cultura y de educación central en la isla. Esta capilla de Santo Tomás de Aquino y a partir de 1858, San José está íntimamente relacionado con el convento. El convento, la historia del convento de 1532 hasta el presente es sumamente importante porque aquí, cuando no había universidades, cuando había muchas escuelas en los siglos de la época española, este era un centro de cultura, de educación, y aquí surgieron grandes figuras dominicas puertorriqueñas que se destacaron grandemente en las artes, en la predicación. José Campeche, dominico, laico dominico, toda su familia eran dominicos. Santa Rosa de Lima en Perú, su padre puertorriqueño, dominica, laica dominica. Es decir, que la orden, este es un centro, un faro de luz y de cultura para Puerto Rico. Entre capa y capa, la iglesia esconde en sus paredes una riqueza de historia renacentista, con toques de arte gótico. Para mucha gente, por mucho tiempo se habla de que es una iglesia medieval. Yo prefiero decir que es una iglesia del Renacimiento temprano. ¿Por qué? Porque es del Renacimiento español que
mezcla con mucha comodidad las influencias de Italia, del Renacimiento, con la prevalencia del arte gótico y la arquitectura gótica española. Bajo los suelos del templo, que reabrió sus puertas en 2021, luego de un monumental proceso de reconstrucción que duró cerca de 20 años, se encuentran criptas y bóvedas. Una batería de especialistas de diversos países realizaron intervenciones en la estructura para transformarla en lo que hoy es la iglesia de San José. Nosotros como restauradores nos planteamos, esto es una iglesia. Esto es una iglesia y lo más importante que queremos restaurar es la devoción. Y queremos restaurar que la gente venga a la iglesia y claro, es también patrimonio, es un monumento. Así que cuando la gente entre, su primera impresión, iglesia. Y si se trata de esta imponente iglesia, una estructura eclesiástica que ofrece un espectáculo fascinante, catalogado por muchos de los historiadores como uno de los templos más antiguos de Puerto Rico, evoca una dimensión mística especial. De hecho, al caminar por el área central de la Capilla Mayor y por sus angostas naves laterales, es inevitable contemplar cada rincón, cada espacio de este patrimonio. Entre cemento, ladrillo, mampostería y madera, esta obra del siglo XVI nos relata, prácticamente nos grita, una intensa historia de casi 5 siglos de herencia arquitectónica, cultural y religiosa. Y una de estas joyas que tiene una historia que contar es este emblemático arte pictórico pintado en el lateral izquierdo del altar de la iglesia San José. Les presento a quien los historiadores consideran una de las pinturas más antiguas de América, la imagen de Pedro González Telmo. Podemos deducir quién es el personaje, y en este caso San Pedro González, que se le llama llamado San Telmo por una especie de, pudiéramos decir que tiene características similares, su vida y esos milagros o sucesos extraordinarios similares a la del obispo San Elmo o San Telmo italiano del siglo III. Su nombre de pila es Pedro González, nació en Palencia, España obviamente, el 9 de marzo de 1190. Fue sacerdote, fue canónigo de la Catedral de Palencia y luego ingresó en la Orden de Predicadores, es decir, era dominico. Es una figura importante en España porque es un fraile que nace en Palencia en 1190, muere en 1246 y es contemporáneo con Santo Domingo, el fundador de nuestra orden. Es contemporáneo. Él es una figura importante para el norte de España, Portugal, Galicia, Andalucía, porque estuvo con el rey Don Fernando de Castilla y León. Todas las narraciones del santo te van a decir que construyó 2 puentes. Y a mí me llama la atención que la pintura, al fondo, tenemos medio desdibujado lo que es un promontorio, 2 promontorios con una aldea y hay un puente. Y en ese sentido, pues estoy seguro que hay algo de una apropiación. Hay quien lo mantiene también como el puente hacia la religión. De hecho, en Europa, San Telmo era conocido por sus milagros en el mar, considerándolo el santo patrón de los marineros. La representación de San Telmo es muy hermosa, con el barco que sostiene y el cirio que hace referencia a lo que son los fuegos de San Telmo. Los fuegos de San Telmo nos remontan a unos fenómenos que ocurren después de tormentas en el mar, donde hay una serie de rayos y destellos. Y según la tradición religiosa, muchos navegantes en las ocasiones más difíciles pedían en medio de una tormenta, le rezaban a San Telmo y San Telmo aparecía en medio de los destellos. Él era defensor de los marineros y los marineros van a rendir un gran culto a él. Además, él es el patrono de las tormentas, para pedir para que no venga una tormenta. Y es beato, no está canonizado. Si bien se le llama San Telmo, pues no es santo todavía, no está canonizado, está beatificado. Pero a mediados del siglo XVIII
sí se autorizó el culto como beato. ¿No? Es muy conocido en el norte de España. Curiosamente fue beatificado por el Papa Benedicto XIV el 13 de diciembre de 1741, pero aún no ha sido canonizado. Es decir, que propiamente no se le debe de llamar San Telmo, sino Beato Telmo. Me imagino que en el caso del Beato Telmo fue beatificado para España, se le aceptó, se le abrazó como un santo español. Los frailes dominicos que trajeron su devoción a Puerto Rico le dirían San Telmo, aunque oficialmente no estaba canonizado. Y así se creó esa tradición aquí de llamarlo San Telmo. Sin embargo, aunque en el siglo XVI los frailes dominicos encendieron la luz de devoción por San Telmo, en Puerto Rico hoy su figura es un tanto desconocida por la gran mayoría de los puertorriqueños, pero sí dejó una huella del carisma propio de la orden de predicadores en Puerto Rico. Nuestra orden es orden de predicadores. Nuestro carisma es predicar, y predicar bien, predicar con elocuencia. Y él fue un gran predicador. Más que lo milagrero, que no es muy propio nuestro, sino la buena predicación. Entonces, como predicador, es un representante digno de nuestra orden. Hoy luce magistral la figura de San Telmo en un fresco centenario original. Desde los años tempranos de la iglesia estuvo oculto. No fue hasta 1978, cuando en un proceso de restauración liderado por el historiador y arqueólogo puertorriqueño Ricardo Alegría, salió a la luz esta impresionante pintura en temple detrás de una pared, lo que le permitió sobrevivir los retos del tiempo. Hoy es la obra de arte más temprana que se conserva en Puerto Rico desde la época colombina. La pintura está hecha como sobre un fresco. ¿Qué significa esto del fresco? Pues está hecha sobre una plataforma de yeso, como antiguamente incluso se han pintado obras tan extraordinarias como las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Por otro lado, se destaca que es un temple que tiene su base en términos de composición a base de agua, de témpera, entre otros elementos. En este caso tenemos una obra cuya ejecución fue realizada con una preparación de una base de una argamasa fina, una mezcla, lo que hoy llamaríamos, ¿verdad?, para los términos populares, empañetado. Esa preparación que tiene el muro recibe el diseño y después sobre ello, pues entonces se colorea, lo que llamamos técnica de mural, al fresco. Las claves iconográficas son características: la indumentaria del monje dominico, la embarcación en una mano y el cirio en la otra, son atributos que representan tradicionalmente a San Telmo. Es el monje de la orden de los predicadores, de los dominicos, y aquí se ve representado con su debido hábito y teniendo a su mano derecha, ya lamentablemente borrado por el tiempo, un pedacito de la embarcación que cargaba en las manos. Esa embarcación hace alusión a la creencia de que San Telmo es el protector de los marineros y de los pescadores. Gracias a la reciente restauración, el fresco más antiguo de Puerto Rico que retrata a San Telmo logró recobrar su esplendor y encanto. Quien mire de cerca a San Telmo para entender la restauración, lo que tiene que ver son que la pintura que se añadió ahora a cargo de los talleres de Granda, una gente especializada en este tipo de trabajo de España, van a ver que el tratamiento del pincel, la brocha, tiene
responde a las teorías de la restauración italiana, de lo que llaman el trateggio y otro de estos nombres que se da a la manera en que se aplica este color, que sabemos que si se adelantan técnicas en un futuro, alguien tiene otra idea, las podría remover. Además de que constituye un capítulo en la historia de la pintura en Puerto Rico, también nos establece esta relación natural entre las artes aplicadas o las bellas artes y la arquitectura. La arquitectura, por lo menos hasta principios del siglo XX, mostraban una relación sumamente estrecha en la arquitectura eclesiástica. La iglesia de San José, un legado histórico, símbolo de nuestra identidad y orgullo, hoy es nuestro gran baluarte como iglesia, como patrimonio del país y como museo. La iglesia de San José como iglesia, que es el gran valor de una restauración, volverlo al uso que tenía, como patrimonio, para que eso mismo se entienda a un nivel más amplio de lo que puede ser la devoción. Y claro, como museo, porque tenemos una serie de joyas del mundo del arte, antiguas y contemporáneas, que se han incorporado a la restauración actual. La obra de San Telmo representa la aspiración de una sociedad donde toda esa tradición legada en el arte sacro, en la tradición de la vida de los santos, se hace presente y nos habla de las aspiraciones, de las ilusiones de una sociedad que no se detiene por sus límites, sino que es capaz de, en medio de esas circunstancias, poderse expresar a nivel artístico, a nivel devocional, como parte de una realidad específica de su tiempo y su contexto. Para los historiadores, obras como la de San Telmo, expuesta en las propias paredes de la iglesia San José, revelan al pueblo la tradición artística con inspiración cristiana, un tesoro que sirve de modelo a las generaciones próximas para que descubran este icónico patrimonio, una joya de Puerto Rico. Los invito a venir a ver el San Telmo en la iglesia San José, considerada un monumento histórico, y no solamente histórico, artístico y cristiano para todas las generaciones, y vean estas primeras muestras de lo que podemos también considerar en la primera exposición, el primer museo que tuvo Puerto Rico ya desde el siglo XVI. Qué importante, forma parte de la iconografía dominica de esta iglesia tan icónica, tan representativa de nuestra fe católica. En ese sentido sí debe conocerse un poco más, ¿no? Yo creo que sí, es una figura importante. Y amado, es muy sencillo, debemos de ir recuperando nuestra historia, el arte católico, la vida de los santos. Es decir, es un momento para un nuevo despertar en la fe, en la cultura y en la historia de Puerto Rico. Y celebrar nuestra identidad. Es pertinente volver a mirar. Y mirar que no solamente es importante por el tiempo en el que fue hecho, por la técnica en la que fue hecha, sino porque el día de hoy nos sigue haciendo un relato, el testimonio de generaciones gracias a las cuales el día de hoy podemos contar con ese patrimonio. Si no somos conscientes de ello, Puerto Rico está en riesgo, pues no podemos después hacer responsable a alguien más. Esto es algo nuestro y tenemos que custodiarlo. En asignación especial, Javier Galarza, Erimael López, Yalibet Rodríguez, Huellas del Futuro informa.